Elevemos nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por nuestra salud, por nuestra familia, por este día maravilloso que hemos vivido y por este momento en que nos permite reunirnos alrededor de nuestro propio ser para conocernos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, pidiendo a la espiritualidad superior que nos irradien esas energías de sabiduría, de conocimiento, y que podamos edificarnos juntos en esa luz divina que nos envuelva y nos guíe todos los días de nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Capítulo 21 del libro de los Mediums. Influencia del centro. Un tema aparentemente muy cortito, pero demasiado profundo para mí, digamos, en lo que sería el tratar de explicarlo. Recordando siempre que la influencia del centro no solamente se refiere al centro de estudios espíritas, al ambiente del centro, sino que también se refiere al centro que es tu casa, al centro que es tu vida. Y es en ese contexto que debemos analizar la influencia que ejerce el centro, el ambiente donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros habitamos de forma natural, sea en casa, en trabajo o en el centro de estudios espíritas donde nos podamos reunir. Y es por eso que Allan Kardec en la pregunta 231, inciso 1, va a preguntar: ¿el centro en el cual se encuentra el medium ejerce alguna influencia sobre las manifestaciones? Y los espíritus responden: todos los espíritus que rodean al medium lo ayudan tanto en el bien como en el mal. Y es a partir de esta respuesta que nosotros vamos a empezar a analizar este capítulo 21, la influencia del centro. Y Allan Kardec en el libro de los espíritus había preguntado a la espiritualidad cuál era o cuál ser era el ejemplo que nosotros deberíamos seguir, poniendo de manifiesto que vinieron muchos espíritus evolucionados que encarnaron y que en diferentes épocas pues guiaron a la humanidad. Y la respuesta de los espíritus fue Jesús. Y mirar la vida del maestro de maestros en esa metodología que Jesús utilizó, no solamente para demostrar la elevación espiritual que él tenía, sino empezando a marcarnos aquello que dejaría a la humanidad como una enseñanza gigantesca. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En ese yo soy nos enseña de que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener externo a nosotros es mirar a Jesús. Pero mirando a Jesús dentro de nosotros, el mejor ejemplo que nosotros podemos dar hacia los demás es nuestra propia vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo enfrentamos las situaciones, sean difíciles o sean felices? ¿Cómo es ese diario vivir de cada uno de nosotros? Es el mejor ejemplo que podemos usar como influencia.
recordando que influencia es aquello que nosotros podemos ejercer voluntaria o involuntariamente sobre los demás, sobre el medio ambiente y sobre nosotros mismos. Por eso es que Jesús y el apóstol Pablo nos van a decir que si bien nosotros tenemos un llamado a realizar una misión en esta encarnación, el don que se nos ha dado es el don preciso y justo para que cada uno de nosotros podamos ejercer esa influencia para con todos, en tu hogar, en tu trabajo y en tu centro donde tú asistes. Y esa respuesta que dan los espíritus de decirnos tanto en el bien como en el mal, nos hace recordar aquellas palabras del Antiguo Testamento que ya en esa época los profetas de la antigüedad recibían ya información. Cuando el Espíritu de Dios le dice a Josué, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige siempre el bien. Y es la misma recomendación que nosotros volvemos a recibir en este capítulo para influir positivamente en todas las personas que nos rodean. Y ahí va a venir una pregunta: ¿cómo uso entonces mi don para contrarrestar la influencia negativa que pueda estar sucediendo a mi alrededor? Sin importar sea en casa, sea en el trabajo o sea en centro espírita, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para empezar a contrarrestar o eliminar una energía negativa o un ambiente pesado, como le llamamos, es siempre mantener la calma, la serenidad. Y en esa serenidad yo voy a empezar a analizar cómo está esa energía que me está rodeando. Si esa energía se origina en el ambiente o se origina externo al ambiente. Si se origina dentro del ambiente es por influencia de que algún espíritu de baja vibración está habitando ese lugar. O es porque los espíritus encarnados están en una desarmonía tal que el ambiente se ha desarmonizado. Voy a pensarlo, analizarlo, y voy a recibir la inspiración divina en ese contacto individual que cada uno de nosotros puede realizar con los planos superiores. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, maestros ascendidos, Jesús, Dios. Y puedo a partir de ahí de mirar y concluir que si hay un espíritu ahí, sea por percepción, sea por videncia, sea por intuición, yo puedo adoctrinarlo mentalmente y encaminarlo a esa ayuda que tanto necesitan estos seres espirituales. La ayuda de los seres de luz, los mentores de luz que vienen, lo ayudan y lo guían hacia la morada donde él o ella debe estar. Y si es por motivos de los espíritus encarnados, de personas como nosotros, en ese mirar y analizar cómo se hablan, qué tono de
usan en sus palabras. Podemos darnos cuenta de cómo es el trato familiar en ese hogar. Y también podemos influir positivamente, claro que sí, no vamos a dejar que se nos envuelva esa energía negativa y salgamos de ese lugar, pues, como dicen, ¿no? Bien achicopalados, totalmente minimizados, sino que salgamos fortalecidos, renovados, brillando en esa luz propia, por mérito propio, que cada uno de nosotros tiene derecho a ejercer y a iluminar. Y ahí puedo dar directrices. Si yo escucho que la mamá, por ejemplo, puede gritar, entonces pues yo tengo que direccionarle, darle una directriz. No es necesario elevar la voz para dar una instrucción o una orden. Con la intención es más que suficiente. Entonces empezar a direccionar el trato entre ellos. Uno de los errores más grandes que hemos visto que se comete en las casas a las cuales alguna vez nos han invitado a visitar es cuando los hijos menores, los mayores también sentaditos, escuchad, los menores se ponen a jugar. No es que el juego esté mal, sino cómo el papá o la mamá o el hermano mayor va a corregir a ese menor. Y son esas pequeñas palabras que a veces discriminatorias, que hacen que el ambiente se vaya distorsionando, se vaya desarmonizando. Entonces nosotros ahí podemos influir positivamente, claro que sí, de hacerles comprender que un hermano menor necesita direccionarse, necesita el amparo, la protección de los hermanos mayores y de los papás, y que también necesitan palabras de fortalecimiento a su ser, más allá de fortalecerles la fe, la esperanza. ¿Podemos nosotros influir positivamente el estar en un ambiente? Claro, podemos irradiar nuestra propia energía de bondad, de armonía, de dulzura, de empatía. Y como esa energía se va a ir extendiendo a todo el ambiente y todo va cambiando. Por eso es importante el analizar cuando nosotros vemos este capítulo de la influencia, nosotros tenemos que ver el estilo de vida de cada una de las personas. Si sonríen o no sonríen. Jesús atraía, invitaba a las personas, sin importar la edad, la condición social, él invitaba a participar de sus reuniones, de su evangelio, con una sonrisa. Y esa sonrisa amplia que tú realizas es una invitación a decir, ven, comparte conmigo. Por eso es tan importante que practiquemos esa sonrisa franca, que invite a los demás a venir hacia esa creencia que hace que nosotros seamos felices. Mostremos esa felicidad, no solamente que lo sintamos dentro de nosotros, sino que salga de nosotros a través de esa sonrisa. Entonces Allan Kardec nos va a decir, hay que mirar lo que Jesús hizo y ese es el ejemplo mayor que tenemos nosotros para seguir.
no solamente como espíritas en estudio y preparación, sino como seres humanos de bien. Y es ahí que nosotros podemos encontrar muchos ejemplos. Pero en este tema solamente la vamos a tocar 5 de ellos. Y nos va a decir de que Jesús, si nosotros miramos y analizamos los evangelios, Jesús se mezclaba con toda la humanidad, con todos los hombres y mujeres, con cada persona. Y se hacía de esa comunidad de personas, se hacía empático. Y en esa empatía que él sentía por ellos y ellos sentían lo mismo hacia el maestro, se entablaba esa senda, ese deseo de hacer el bien. Y es a partir de este primer inciso que nosotros podemos ver cómo Jesús influía en la gente para hacerlos más espiritualizados. Porque manejaba esa energía de amor, de paz, de tranquilidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, sin importar la situación, en ese control de carácter que debemos tener. En vez de reaccionar ante la primera acción negativa que nosotros consideramos, algo que no queremos que se realice, pero se está realizando, y reaccionamos, gritamos, nos enojamos. Aquí el Maestro Jesús nos dice de que nosotros debemos mantener la calma, el equilibrio, la armonía de nuestro ser, para que aquellos que nos están mirando deseen también sentir lo mismo que nosotros sentimos. Lo segundo que nos enseña Jesús es esa manifestación de simpatía. Jesús jamás criticó a nadie, jamás hizo diferencia entre ricos y pobres, entre hombres o mujeres, era lo mismo para él. Por eso es que en algún momento del Evangelio, y nosotros como tercera revelación también la tomamos esa palabra, cuando Jesús dijo, ustedes son mis hermanos, coherederos del reino de Dios como yo. Por eso es que decimos que Jesús es nuestro hermano mayor. Y en esa simpatía que nosotros debemos manifestar hacia los demás, va a ser que la gente que está a nuestro alrededor quiera estar con nosotros, compartir con nosotros, escucharnos hablar, reír, jugar, mirar una película, en fin, tener actividades junto a nosotros, hacernos partícipes de esas actividades que ellos tienen. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Decimos, yo soy medium, y nos sentimos alejados de ellos. Nos aislamos pensando que estamos haciendo bien y estamos obviando un ejemplo a seguir de el maestro de maestros, que es manifestar simpatía, el desarrollar esas comunicaciones entre nosotros en la armonía, en el equilibrio. Y si podemos hablar entre nosotros con armonía, con equilibrio, con esas intenciones buenas, es la misma sensación que se siente cuando hablas con los seres espirituales. Por eso es importante el analizarlo, el estudiarlo, desmenuzarlo palabra por palabra, este capítulo. Para que así tú tengas esa capacidad de hablar con los seres espirituales desencarnados o con los seres espirituales encarnados, en una edificación mutua, en eso de encontrar la luz y la verdad
que llene tu ser, que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te dé ese norte a donde quieres llegar. Jesús, en esa simpatía que originaba, también realizaba o ministraba sobre las necesidades de las personas. Y ahí es el gran problema que nosotros como espíritas tenemos. Miramos las necesidades de las personas y simplemente nos limitamos a orar. Que alguien más haga algo por ellos. Y yo pienso, siento en mi ser, que eso no es porque seamos ávaros, no es porque seamos tacaños, codos, como a veces nos dicen. Los espíritas son codos, no sueltan ni 10 centavos. Yo les digo, no, es que ha habido una información que se nos ha transmitido a través del tiempo hacia nosotros, dependiendo a los años que ya estamos en la doctrina espírita, que es todo es gratis. Y nosotros hemos agarrado eso en una mentalidad de pobreza. Y hemos dicho, ¿para qué yo voy a dar un peso si todo es gratis? Y en vez de ser nosotros los dadores, nos hemos vuelto los mendigos. Extendemos la mano para que sea gratis. Y olvidamos que nuestros bolsillos están llenos de recursos económicos. Entonces el Maestro Jesús aquí nos habla directamente, y en este capítulo de la influencia, de decirnos, cambia tu mentalidad. ¿Por qué tienes que tener mentalidad de pobreza cuando yo te he puesto como cabeza? Tú no eres cola de nadie, tú eres cabeza. Tú no debes pedir prestado a nadie, tú debes dar, tú debes prestar a los demás, porque tú eres bendito en esta tierra. Y hemos olvidado esa parte. Pero es tiempo de recordar y de ponernos en acción para seguir los pasos del Maestro Jesús, para ser una influencia positiva de cambio, de renovación y transformación desde nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros centros espíritas, para que la sociedad mire a estos núcleos de desarrollo como una influencia positiva en sus propias vidas. El siguiente paso que daba Jesús una vez que ministraba las necesidades era ganarse la confianza de los demás. Y ahí tenemos un ejemplo claro del Maestro Jesús cuando habla con la mujer samaritana. Una mujer samaritana que era despreciada por toda la sociedad. Nadie hablaba con ellos, menos un judío. Y Jesús se acerca y le dice, ¿me das agua? Para sorpresa de ella. Y a medida que va conversando con ella, se va ganando la confianza. Va supliendo sus necesidades espirituales. Va sacando esas ansiedades, esas dudas, esos vacíos existenciales que tenía esta persona. Y al final le va a dar aquello que ella tanto necesitaba, que de su ser pueden brotar manantiales de aguas de vida. La restaura en lo que ella tiene que ser. Y nosotros tenemos que hacer ese mismo trabajo. Pero para realizar ese trabajo tenemos nosotros que tener confianza en quién, en Dios primero. Y confianza en ti mismo, en ti misma.
¿Cuántos ministerios, cuántas personas, cuántos medios se pierden en el olvido por la falta de confianza? Y cuando nosotros escuchamos esa falta de confianza, cuando tú le invitas a alguien y le dices, oye, ¿puedes dar un temita? Y te dicen, no me siento preparada o preparado. No tengo todavía el conocimiento suficiente para hacerlo. Cuando yo estudié y me prepare, quizás ahí. Y eso nos hace recordar a los grandes hombres de la historia, ¿no es cierto? Moisés decía que no sabía hablar. Abraham decía, yo ya soy viejo. ¿Y cuántas personas desde la más remota antigüedad han ido dando pretextos para no realizar aquello que lo divino les confiaba como obra en sus vidas? Y es lo mismo que nos confía a nosotros aquí ahora. Por eso nosotros tenemos un destino, tenemos un objetivo por cual estamos aquí. Lo único que nos falta es generar esa confianza en nosotros mismos. Confiar que sí podemos, confiar que sí sabemos. Yo me quedo asustado cuando escucho a compañeras y compañeros decir eso. No me siento preparado todavía, Juan. Yo le digo, ¿y quién estaba preparado? Ninguno. Nadie está preparado para empezar una obra. Dios no te llama a hacer una obra, un trabajo, una actividad, no porque estés tú preparado, sino porque tú tengas buena voluntad. A Noé le llama Dios a construir una arca donde va a salvar su familia. Pero Noé no era navegante. Sabía Noé de construir una barca, ni siquiera una balsa, porque en su época ni llovía. A David lo llama y le dice, vas a ser el rey de Israel que todas las generaciones posteriores a ti te van a recordar. Y David no era ni guerrero, no era político, era cuidador de ovejas. ¿Qué sabía David de ser rey? Pero ahí tenemos también la otra enseñanza, de que cada día de nuestra vida nosotros somos preparados para hacer ese trabajo. Solo que a veces no nos damos cuenta. Cuando David llega a la batalla donde está Goliat insultando al ejército de Israel, y llega David, muchos dicen, ese día, esa batalla que tuvo David con el gigante Goliat, fue el día más importante de la vida de David. Y no fue así. Porque David fue preparado días, meses antes. Y nos narra esta misma historia cuando David le dice al rey Saúl, si un oso atacaba las ovejas de mi padre, yo lo perseguía, lo golpeaba hasta que suelte la oveja, y si no lo soltaba siempre, con mis manos yo lo mataba. Y si un león atacaba a mis ovejas, hacía lo mismo. Y Dios siempre me dio la fortaleza para hacerlo. Y me va a dar esa misma fortaleza para derribar al gigante. Cada día de nuestra vida nosotros somos preparados. Y muchos de ustedes han pasado como todos, primaria, secundaria, muchos han pasado universidad, posgrados, maestrías y todo eso. Unos tienen doctorados en leyes, doctorados en arquitectura, doctorados en sus carreras. Y cuando se les pide, oye, ¿puedes dar un tema? No estoy preparado. ¿No te preparaste todo ese tiempo para poder hablar, leer, estudiar? Dios te preparó.
Es por eso que nosotros tenemos que recuperar nuestra confianza en nosotros mismos, porque Dios confía en nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús salió después del bautismo? ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Lo mismo dice de cada uno de nosotros. Cada día de nuestra vida, Dios repite eso. Solo que nosotros, como no lo escuchamos, no lo sentimos, porque hemos endurecido nuestro ser, hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Es tiempo de recuperar. Como nos dice la respuesta, el bien y el mal están puestos ahí. Es cuestión de decidir de cada uno de nosotros. Y es una vez que hacía Jesús todo este proceso, al final Él decía una palabra sencilla: sígueme. Y nos ha dicho a nosotros también: sígueme. Quizás no hemos escuchado esa voz que retumbe de los cielos, pero hemos escuchado aquel guía encarnado, aquella persona que te ha presentado la doctrina espírita y te ha dicho: ahí tienes la doctrina. Estúdialo, síguelo. Entonces, cada vez que tú abras el libro de los espíritus o alguna obra complementaria, recuerda estas palabras del Maestro: sígueme. Y en ese seguirle tú, prepárate, estudia, adquiere más luz, no para enorgullecerte, sino para que por mérito propio tu luz sea la influencia que requiere tu hogar, requiere tu trabajo y requiere tu centro espírita. Los espíritus superiores no pueden triunfar de la mala voluntad del espíritu encarnado, que le sirve de intérprete, y de los que le rodean, preguntó Kardec. Y los espíritus responden: sí, cuando lo juzgan útil y según la intención de la persona que se les dirige. Ya le hemos dicho, los espíritus más elevados pueden algunas veces comunicarse por un favor especial, a pesar de la imperfección del medium y del centro, pero entonces estos permanecen allí como extraños. Los espíritus superiores siempre están junto a nosotros. Los podemos sentir o no, los podemos escuchar o no, ellos siempre están ahí. ¿Y cómo lo vamos a entender eso? Por la luz que emite nuestro hogar, nuestro centro espírita, por la luz que emite nuestro trabajo, por la luz que emite o emita nuestro propio ser. ¿Qué luz estamos mandando fuera de nosotros? ¿O directamente estamos apagados? Apagados por la indiferencia, apagados por el odio, apagados quizás por sentir el querernos vengar de las otras personas que pensamos que nos han hecho daño. O quizás estamos simplemente enojados con nuestra propia familia porque no nos aprecian o nos gritan o no nos valoran directamente. Nos sentimos rechazados. Y en ese rechazo es que nosotros hemos apagado nuestra luz. Pero aún allí en la oscuridad que podemos estar por estos sentimientos no adecuados para nosotros, aún allí los seres de luz están junto a nosotros.
pidiéndote cambia tu pensamiento, cambia tu actitud, cambia tu forma de hablar. No critiques, no insultes, renuévate en el bien. Y cada sugerencia que nos van dando, y si nosotros lo vamos aceptando paulatinamente, nuestra luz se vuelve a encender. Y dejamos de ser las personas que critican para ser las personas que edifican. Dejamos de odiar para empezar a amar. Dejamos de extender la mano para empezar a generar y ser los dadivosos, aquellos que siembran, esperando que en esta vida o en una vida futura cosechar aquello que hemos sembrado. Si en un centro espírita muchas veces tenemos esas diferencias entre nosotros y andamos allí pinchándonos, como dicen, no dándonos de golpes por la espalda, la luz de ese centro se apaga. La espiritualidad superior, como nos dice la respuesta 2 de este ítem del 231, nos dice los espíritus superiores están ahí, pero son tan extraños al centro, tan extraños en nuestro hogar, tan extraños en nuestro trabajo. Y muchas veces nosotros reaccionamos y decimos, todo me sale mal. Emprendo algo y se cae. Quiero hacer un negocio y quiebra. Tengo una constructora, decía un amigo, tengo una constructora, me llegan las sugerencias de que yo vaya y construya, sea una casa, un edificio, un puente, y de repente todo se estanca, no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque nuestros pensamientos están en carencia, porque nuestra vida dice no puedo, no hago, no tengo. Ese no hace ese bloqueo en nuestro ser. ¿Cómo queremos nosotros avanzar? Generando luz, generando trabajo, generando esperanza, generando prosperidad, si nosotros decimos, no tengo, no puedo, no soy capaz, no soy, no. Y hemos apagado nuestras luces y queremos que nos salgan bien las cosas. No, pues, si estamos en oscuridad, ¿quién se acerca a la oscuridad? Por eso es que nosotros, al darnos cuenta de lo que está pasando, sea en nosotros mismos o sea en nuestros amigos, o alguien que nos ha solicitado alguna orientación, una directriz, al darnos cuenta cuál es el problema, la causa, nosotros lleguemos a la causa y demos la solución para que los efectos desaparezcan. Y este ser, al empezar a brillar nuevamente, poco a poco, recuperando su brillo, nuevamente las cosas volverán a encaminarse. Volverá a ver el trabajo, la armonía, la dulzura, el cariño. Ese amor que se había perdido se vuelve a reconstruir. Por eso es tan importante el mirar qué luz emite nuestro hogar, nuestro centro y nuestra propia vida. Los espíritus superiores procuran conducirnos o conducir las reuniones fútiles a ideas más formales. Los espíritus superiores no van a las reuniones en las que saben que su presencia es inútil. En los centros poco instruidos, pero en los que hay sinceridad, vamos con gustos, aun cuando no encontremos sino medianos instrumentos. Pero en los centros instruidos, en los que domina la ironía, no vamos. Allí es menester hablar a los ojos y a los oídos. Este es el papel de los espíritus golpeadores y burlones. Es pues que las gentes
engreídas por su ciencia, sean humilladas por los espíritus menos sabios y menos avanzados. ¿Cuántas veces escuchamos, no es cierto? En mi casa hay ruidos, en mi casa hay una sombra que se mueve, o no me dejan dormir, me jalan de mis piecitos o mis frazadas. Los perritos aúllan casi toda la noche. Y es porque hay entidades espirituales de baja vibración o que nos han venido a visitar o están en tránsito por nuestro hogar. Es allí cuando recordamos las palabras de Jesús que nos dice, mantén tu fe y tu esperanza. La fe es el escudo, como nos dice Pablo, que nos va a ayudar a superar este momento, que va a ser ese bloqueo de las energías negativas y que a través de tu buena intención se vayan transformando en energías positivas. Y la esperanza cuando una persona que tiene la evidencia, que ve los auras, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene mucha esperanza, tiene esperanza de que todo va a estar bien, tiene esperanza de que sus hijos van a mejorar, su situación va a mejorar, en esa esfera de la esperanza vive, es como una esmeralda, así verde, radiante su aura, impresionante de ver. Por eso es que las palabras de Jesús que nos dicen, mantén tu fe y tu esperanza. Cuando tú vayas a visitar un lugar, o cuando tú sientas que estás en ese momento de sentirte pequeñita o pequeñito por el vacío espiritual o porque estás atravesando una prueba que lo sientes muy difícil o muy pesado, la fe va a renovarte, te va a dar esa energía adicional para que tú continúes tu camino, para que no te detengas. Y la esperanza va a hacer que tu luz siga brillando, no se llene de oscuridad, no se llene de esas cosas negativas que a veces nos afectan demasiado. Y nos ayuda a controlar de saber que todo tiene un principio y un final, pero que en ese tránsito nosotros tenemos que seguir avanzando, por más que la tormenta y la oscuridad sean intensos en nuestra vida. Siempre tenemos que seguir avanzando. Como siempre, la hora pasa muy, muy rápido. No me ha alcanzado el tiempo para terminar este tema tan bonito que es influencia del centro, tomando en cuenta que el centro eres tú, en primer lugar. No necesariamente, si se han dado cuenta, no necesariamente este tema está hablando de la parte física, o sea, del techo, paredes, de la estructura de un centro. Está hablando del centro que eres tú, de los instrumentos que tienes tú en tus manos para ser una influencia positiva en ti hacia los demás, en llevar luz, en llevar esperanza, en tener esas amistades. Yo siempre me preguntaba cuando empezaba este año, las reuniones y las charlas, me preguntaba cuando hablaba con nuestras compañeras ahora, que nos han acompañado ya estos 8 meses casi, y les decía al principio, ¿por qué no nos consideran sus amigos? Si estamos estudiando lo mismo, compartimos lo mismo, estamos sentados en un lugar frío, soportando las inclemencias del tiempo y todo aquello que aparentemente parecía negativo hacia nosotros. Y hoy, después de 8 meses, me doy cuenta la respuesta.
¿Cuántas horas uno necesita pasar en compañía de la otra persona? ¿Cuánto necesita compartir con esta persona? ¿Cuánto hace falta el ganarte la confianza para que te abra tu corazón o para que tú abras tu corazón y cuentes aquello que lo llevas dentro? ¿Cuántas tazas de café tuviste que tomarte para que al final te digan esa palabra, amigo, amiga? Vamos a quedar aquí en esta clase recordando aquello que Jesús lo vivió. Cuando Judas se acerca en el monte Getsemaní y le da un beso al maestro, y Jesús lo mira, no extrañado porque él ya sentía lo que iba a pasar, y le dice, ¿qué tienes conmigo, amigo? Mantener tu fe y tu esperanza es sentir eso, sin importar las diferencias que hay entre nosotros de forma natural. Sentirnos que somos amigos, amigas, y que caminamos un mismo sendero en busca de una misma luz, una misma iluminación que nos conduzca a esas cumbres sublimes de la sabiduría celestial. Si tienen alguna consulta, pregunta, hasta aquí. La siguiente clase vamos a tratar de terminar este tema. Sí, Juan, yo una pequeña consulta. Cuando decías que hay espíritus que en las casas, digamos, hay sombras, los perritos aullan o te tocan, ¿siempre tienen que ser espíritus de baja vibración? No necesariamente, como siempre les decimos, ¿no? Muchas veces el ver la oscuridad es nuestra oscuridad que estamos viendo y no necesariamente la luz, la oscuridad del espíritu que está pasando por nuestro lado, ¿sí? Los perritos siempre van a aullar porque sienten esa presencia de lo no material. Cuando sienten algo que no es material, ellos aullan. Es una forma de decirte, están por aquí. O de saludarlos ellos. Algunos dicen, es que el animalito está saludando al otro ser, por eso aúlla. Bueno, es cuestión de entenderles. ¿Cómo sentimos si es de baja vibración? Por las sensaciones que nos deja. Por ejemplo, cuando vemos un espíritu pasar y tus pelitos se te ponen de, como decimos, no, se ha parado mis pelitos así. Y un escalofrío ha recorrido toda mi columna vertebral y mi cuerpito ha temblado. Todas esas sensaciones nos dan de que ese espíritu que estamos viendo es todavía un ser imperfecto, de baja vibración. Pero cuando nosotros sentimos a un espíritu y nos da tranquilidad, nos da paz, no nos inquieta, antes sentimos calor, por más que estemos viendo oscuro, sentimos calor como un fuego, algo así caliente que se nos va acercando, es un ser superior. Muchas veces había una amiga que decía, hay un espíritu negro que se sienta ahí en mi salita, ahí en mi living sentadito está. Ya no sé qué hacer, he hecho casi todo. Y le preguntaba, ¿pero qué tú sientes al estar ahí y verla? Porque ella decía, es mujer. Y ella decía, no, me siento tranquila también, pero un poco me preocupa porque siempre está por ahí. Pero no me da miedo, no siento las otras cosas. Entonces, cuando se habló con la persona, resulta que el espíritu era su abuelita. Ah, yeah. Entonces, ella al verla a la abuelita, o sea, ella lo veía oscuro por esas ansiedades, esos nervios, ¿me entiendes? De su ser encarnado, de ella, pero. Por eso no podía ver la luz que la tenía la abuelita.
Pero la energía de la abuelita, o sea, de un ser de luz, de un ser elevado, siempre va a ser armonioso, dulce, tranquilo, de paz. Por más que lo estés viendo oscuro, siempre te va a impregnar eso, tranquilidad, serenidad, calma. Entonces ahí a medida que ella fue trabajando su estarse tranquila, serenarse, respirar bien, entonces empezó a verlas, decían a la abuelita, con el tiempo, tal cual era ella, un ser de luz y no de oscuridad. Okay. Ahora, un ser de luz no te va a golpear, por ejemplo, el mueble. Pero sí un ser de luz, y esto en muchas casas hemos visto, un ser de luz sí te puede apagar la luz o te puede encender la luz. Pero es un mensaje, te cuento. Había una hermana que nos decía, cada que yo paso por un lugar de la casa, ¡pah!, se apaga la luz. Ya me tiene hasta aquí. Pero entiendo el mensaje, le digo. Cuando un ser de luz te apaga una luz, te está diciendo que estás muy alterada, muy, como diríamos, con las hormonas saltando como pipocas, como decimos, ¿no ves? Muy emocional. Cálmate, serenate, tómate unas vacaciones. Deja de estar tan estresada. Te está diciendo eso, haz un alto en tu vida. ¿Cuándo apagamos la luz? Cuando vamos a ir a descansar, ¿no ves? Entonces este mensaje le estaba dando eso, descansa. Pongas un alto en tus actividades, descansa, porque te me vas a enfermar. Entonces el mensaje era ese, el apagarle la luz. Haz un alto, hija. Y cuando te prenden la luz es al revés. Te dicen, no andes en ansiedades, no andes preocupada. ¿Por qué tienes que estar en estas cosas de pensar en el futuro? ¿Qué va a pasar de aquí al año? ¿O qué va a pasar al otro mes? Vive el hoy, disfruta el hoy, sonríe el hoy, come hoy. Haz todo hoy. El mañana ya veremos. Entonces, por eso es que te prenden la luz, para decirte, oye, tranquilízate y disfruta la vida. No vivas en las oscuridades, no te aísles. Reúnete con la familia, con los amigos, comparte, ríe. Vive la vida. Para eso te prenden la luz. No es para que te exasperes y digas, uy, otra vez se ha prendido la luz, Dios mío. ¿Hasta cuándo va a estar este espíritu aquí? No es para eso. Todo hay que tomarlo en la enseñanza, por eso. Ok, gracias. Bien, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, agradeciéndole por permitirnos reunirnos hoy, agradeciendo por cada vida que se conecta, por ese tiempo que lo dan para edificarse, para compartir su experiencia y su conocimiento. Bendícelos, Padre, a cada uno de ellos y de ellas. Bendice su vida, su trabajo, su familia. Bendice todo lo que tocan. Bendice todo su ser. Que tu luz divina de amor nos guíe siempre y que guiados por el Evangelio vivamos todos los días de nuestra vida, haciendo el bien para hacer el bien y siendo el bien nosotros mismos. Que así sea.